Chiara Lubich sobre María. ¿Cómo asemejarse a María? Grottaferrata, 5 de junio de 1960. A las posibles focolarinas. Los dones del Espíritu Santo en María. Además, las líneas de esta obra, para quien las conoce bien, son líneas que se asemejan en todo a María. En efecto, es virgen, es madre. Bastan estos dos rasgos para decir lo mariana que es nuestra obra, sin mencionar todo lo demás que se les explicará en estos 7 u 8 días que estarán aquí. Y también por todo el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra obra. Obra que, según mi parecer, está plasmada por el Espíritu Santo. Él ha sido como su arquitecto, su diseñador. También por ello debemos tener una devoción plena hacia Él. Y además porque me parece que Él sea la belleza, la luz, el sol de aquella que consideramos nuestra jefe, María. Pensaba en ella esta mañana sabiendo que venía a hablarles a ustedes y me decía, realmente no existe una criatura en la que brille mejor el Espíritu Santo, en la que se vean los 7 dones del Espíritu Santo manifestados tan majestuosamente, hasta hacernos caer de rodillas alabando en ella a Dios que así ha actuado. Y repasando los 7 dones, los observaba en ella uno a uno, como si estuviese plasmada realmente por estos dones y fuese casi la personificación de estos dones del Espíritu Santo. Si pensamos, por ejemplo, en el temor de Dios, ella que podía tener mucha confianza con Jesús, que en el fondo era su hijo, ella era humanamente su madre. Sin embargo, no podemos imaginar a María tratando a Jesús con una familiaridad humana, sino siempre respetuosa, siempre con temor, con ese temor no servil como deberíamos tener algunas veces nosotros de alguien que sabe que tenemos pecados o imperfecciones. En cambio, ella estaba segura de que no tenía todas estas cosas, sabía que no estaba en un estado de imperfección o de pecado, sin embargo tenía hacia Dios, hacia Jesús, hacia el Espíritu Santo, que la había cubierto con su sombra, un cierto temor reverencial, y por eso nos parece bella, aun viéndola únicamente revestida por el temor de Dios. Y pensando también en los otros dones que tiene María, por ejemplo, en el don de la piedad, yo me decía, nos imaginamos a María totalmente recogida, unida plenamente a Dios, su alma inmersa en la Trinidad inmersa en ella, con un amor que tiene esa unción, esa unión, esa caridad, esa dulzura, ese algo que a veces rebosa del alma y te la hace deshacer en lágrimas, ese algo que nosotros anhelamos tanto, que es justamente el amor, pero el amor sobrenatural, y que traducido en otros términos, está completamente revestido, enriquecido, embebido del don de la piedad, que es el amor hacia Dios y que después Dios se vierte como amor hacia todos los hermanos. Por eso no nos podemos imaginar a María sino viéndola llena de este don de amor. ¿Cómo imaginar a María sino unida a Dios? ¿Y cómo imaginar a nuestra Madre sino unida a nosotros que somos hijos suyos? Por eso yo en ella veía ese vaso, ese cáliz lleno, desbordante del don de la piedad, así como el don de la ciencia y el del intelecto. Pensando también en el Magnificat, ella con dono profético ve a lo lejos y entre otras cosas dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y además dice que los soberbios caerán y los humildes serán enaltecidos. En fin, ella ve a lo lejos, mira al futuro. Con los pocos elementos que poseía, pues el ángel le había dicho que sería la madre de Jesús, y otros datos que también conocía por ciencia infusa, ella había deducido cosas que en la lejanía ella podía ver con el don de la ciencia infusa y con el don del intelecto, y podía anunciar lo que la revolución cristiana de su hijo habría causado. Y así las palabras que Jesús le decía por el don del intelecto, ella las comprendía todas según el Espíritu Santo.
Porque el don del intelecto es justamente el que te hace penetrar en la palabra del Evangelio, tomarla tal como es, ver que se puede vivir sin disminuirla, sin diluirla, sin discutirla, sino llevándola a la práctica. A través del don del intelecto del Espíritu Santo que estaba en María de forma eminente y también está en todas las personas que Dios ha elegido, Dios llama a seguirlo y las llena con sus dones. Así la pensaba también colmada, por ejemplo, con el don del consejo. Recordé cuando ella aconsejó al mismo Jesús, cuando casi le aconsejó que había llegado la hora de salir a vida pública. Se dice que el don del consejo del Espíritu Santo es ese don por el cual una persona se comporta en cierta forma, firme, segura de estar casi aconsejada por Dios mismo. Si Jesús obedeció a cuanto le dijo María en las bodas de Caná, quiere decir que era Dios mismo quien la aconsejaba, porque Dios se obedece a sí mismo. De hecho, de este pequeñísimo detalle se deduce que el don del consejo estaba de verdad muy vivo en ella. Vivo en ella. Pero además de estos, el último grandioso, el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es ese don que nosotros amamos mucho, ¿verdad? Ese don que nos hace saborear las cosas divinas, por eso nos gustan y decimos, ¡qué bello! María lo poseía de un modo extraordinario. El don de la sabiduría del Espíritu Santo es ese don por el cual las personas que lo poseen saben organizar la sociedad humana, sea esta pequeña o grande como la familia o una sociedad más extensa como los reinos, los pueblos, los estados, las organizan según los designios de Dios, según el modelo de la Santísima Trinidad, según el plan de Dios. En fin, son almas que, como leyendo la partitura escrita en el cielo, tocan en la tierra y componen las cosas según la voluntad de Dios. Precisamente ayer, mientras rezaba el rosario, en cierto momento, al decir el Padre Nuestro, me detuve y sentí: ¡qué grande es este Padre Nuestro cuando se dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! Y pensé, ¿pero quién la hace? Sentí que tenía que pedir, sí, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, que los hombres miren al cielo, que vean qué es lo que tú quieres, que vean el designio que tú tienes sobre cada uno y se dejen conducir de manera que tú puedas componer esa sociedad nueva que quieres realizar en la tierra, donde esté el reino de Dios, donde se vaya conformando el reino de Dios. María, en su pequeña familia de Nazaret, que sin duda ha sido y será la familia más perfecta que la tierra haya visto, plasmada como la Santísima Trinidad, donde el testamento de Jesús, que todos sean uno como tú y yo, y esto se realizaba entre ella y su Hijo, que era Dios mismo, entre ella y San José, entre San José y Jesús, ella en la tierra, también por su aportación, también por el don de la sabiduría que vivía en ella, ordenó las cosas en su familia natural según la Trinidad. Y colaboró también con los apóstoles en el cenáculo cuando descendió el Espíritu Santo, haciendo de ellos un corazón solo y un alma sola. Por su adhesión, por el don de la sabiduría que desbordaba en ella, también colaboró para que la Iglesia sea una. Por todos estos dones que vemos rebosar en María y que comprendemos que son dones que en cierto modo podríamos tener también nosotros, yo querría invitarles hoy a pedir en unidad, tal vez esta tarde en el rosario, que el Señor nos dé el Espíritu Santo, porque fíjense, aquí seremos unos 50 o 60, pero en nuestro periódico está escrito o se escribirá ahora que basta un puñado de hombres para cambiar la faz de la tierra. Pues bien, se trata de querer o no querer hacerlo. Dios está dispuesto, el Espíritu Santo es el que cambia la faz de la tierra. Se trata de que nos abramos como un recipiente, un vaso para recibir este don y dejar que Él actúe. O que no lo hagamos, y yo creo que nosotros tenemos que hacerlo, sobre todo para obtener ese don del Espíritu Santo que olvidé decirles antes, pero que hoy quiero hacer para la gloria del Espíritu Santo, que es el don de la fortaleza. La Santa Madre Iglesia se ve bellísima en sus comienzos, cuando los primeros cristianos por el don de la fortaleza. A esos apóstoles que eran tímidos, miedosos, incluso cobardes, se les ve llenos de Espíritu Santo y fuertes, anunciando la palabra de Dios, enfrentándose a los jueces, siendo perseguidos, torturados, asesinados, pero yendo adelante y bautizando a miles de personas, llevando la palabra de Dios por todo el mundo.
María poseía el don de la fortaleza de un modo extraordinario. Cuando la espada que Simeón le había preanunciado le traspasó el corazón, ella permaneció en pie ante la cruz, Stabat Madre, porque toda llena de la fortaleza del Espíritu Santo. Me parece que en estos tiempos tenemos necesidad de personas, sobre todo colmadas de Espíritu Santo, rebosantes de esta llama, de este fuego, que hace nuevas todas las cosas, como expresa el lema de nuestro periódico. He visto que en la práctica no es difícil obtenerlo. Es más, querría decirles que ya desde los primeros tiempos de nuestro ideal, Dios afianzó dentro de mí este sentido. Tanto es así que a las focolarinas yo les digo siempre, es fácil obtener el Espíritu Santo. No es difícil obtenerlo, es mucho más difícil obtener otras cosas. Porque fíjense en lo que dice Jesús. En el Evangelio dice más o menos esto. No lo sé de memoria. Dice, si ustedes que son malos, un padre de entre ustedes que son malos, al niño que les pide pan no logran darle una piedra, al que les pide un pescado no logran darle una serpiente, al que les pide un huevo no logran darle un escorpión, cuanto más el Padre Eterno, el Padre del Cielo, que sí es bueno, les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Por eso en práctica cada uno, como cuando va a comprar y dice, deme por favor tal cosa, y se trata de tener fe y elevar los ojos al cielo y pedirle a Dios Padre, dame el Espíritu Santo, y se obtiene. Tenemos que tener esta certeza, y es lógico que sea así, porque el Espíritu Santo es el amor y acude allí donde se le desea. Y además, ¿por qué queremos el Espíritu Santo? Porque necesitamos que el Espíritu Santo provoque esa revolución que el mundo de hoy espera, esa revolución que tiene que combatir el error. Y además no se concibe que María sea seguida por personas que no estén inflamadas, que no estén iluminadas plenamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el arma de María, no tiene otras armas porque su arma es Dios, es el amor. Con respecto a esto, esta mañana leí con gran alegría, y lo pueden leer miles de veces en los Hechos de los Apóstoles, leí algo que no había observado antes. En un momento dado se dice aproximadamente esto. Estando reunidos todos en oración, se oyó un gran estruendo y el Espíritu Santo descendió al cenáculo. Y después continúa. Eran un corazón solo y un alma sola. Y nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que todos aquellos que tenían campos o casas, los vendían y ponían en común el dinero, llevándolo a los pies de los apóstoles. Por lo que en la comunidad cristiana no había indigentes, sino que lo obtenido de todas estas ventas se distribuía a los necesitados. Era lógico. Como eran un solo corazón solo y un alma sola, por medio del Espíritu Santo también los bienes tenían que circular. Circulaban libremente, pero circulaban. Así también algo semejante deben hacer ahora para contrarrestar ese materialismo que está invadiendo el mundo. Y solo el Espíritu Santo que desciende sobre los cristianos que tienen el corazón abierto para Él puede llevar a cabo esta revolución, ningún otro medio. Por eso también, para salir al encuentro de lo que la Iglesia desea, de las llagas de la Iglesia, de todo aquello que en definitiva ella espera, tenemos que tener una enorme devoción al Espíritu Santo. En fin, querría que también mi alma y la de ustedes, llamada a estar tan cerca de Dios, pueda en cierto modo decir del Espíritu Santo lo mismo que María, que su alma era esposa del Espíritu Santo.